empezar a grabar. Entonces, chiquillas, chiquillos, ahora nos toca la clase de saltabilidad, que es saltabilidad, evaluación y aplicación al entrenamiento. Más que nada vamos a ver mucha evaluación y tal vez no tanta aplicación al entrenamiento como se quisiese, pero sí es bueno igual que veamos este tema. ¿Por qué igual es importante? Porque en este caso yo soy profe de educación física, independiente de los títulos extra que pueda tener, el título de base siempre va a guiarme o a guiarnos respecto a cómo yo le voy a enseñar. Entonces, esta presentación está mucho más enfocada de lo que podría ser más el entrenamiento que la parte clínica. ¿Bien? Que de hecho saltabilidad tal hoy en día tiene... y otra cosa voy a apagar la cámara porque así queda más livianito el video cuando lo subo. Que si no, se queda como de 200 megas solamente por tener la cámara prendida. A menos que alguien le moleste y necesite que tenga prendida la cámara. ¿No? ¿Sí? ¿No? No, profe. Entonces esta presentación está mucho más enfocada para lo que inicialmente o para lo que se creó la saltabilidad, la pliometría, que son entrenamiento para deportistas, ya ni siquiera es para gente normal, se creó como evaluación para voleibolistas, con el test de Bosco y así, ¿ya? Ahí sí. Entonces, antes de que lleguemos a saltabilidad como tal, igual un poquito de historia es que se remonta la saltabilidad como tal a los primeros Juegos Olímpicos, que era la prueba de salto largo. Ya acordémonos que antiguamente los Juegos Olímpicos siempre eran demostraciones de fuerza o de demostraciones de fuerza, netamente porque en la Olimpiada se hacía gala de los guerreros que iban a pelear en las guerras, siempre si es que se hubiesen hecho guerras, ¿ya? Porque la Olimpiada eran como celebraciones dentro de los momentos de paz, pero para mostrar qué tan fuertes somos. Entonces, no obstante, la prueba como de fuerza en este caso, este es lo más antiguo que yo pude rastrear en un libro que no sé cómo me conseguí, o sea, escaneado en PDF, que un paper, un libro de un estudio de Marley de Meney del año 1885 en plataformas de fuerza, ¿ya? Plataforma de fuerza con método fotográfico. Entonces, hace bastante tiempo, o sea, uno a veces piensa que estas cositas son súper modernas, las plataformas de fuerza, y no eran tan modernas. O sea, probablemente la forma de cómo miden, cómo registran los datos y así, es mucho más moderno. O sea, en 1885 no tenían Bluetooth, pero probablemente sí igual medían fuerza. Entonces, desde ahí podríamos rastrear la evaluación de la fuerza en plataforma de fuerza. Ya si nos pasamos del 1885 a el 1921, que ya son más o menos como 40 años, que nos acordamos un poquito del test de Sargent, que Sargent propone una forma fácil de evaluar un test de salto, que es la más clásica, probablemente en los colegios lo habrán hecho, que es que al costado hay una pared con una wincha, a veces está una tabla que está con una centímetro o una wincha métrica pegada. Y lo que hace uno es que si tenemos tiza, sacamos, nos ponemos un poquito de tiza, nos manchamos los dedos, saltamos y tocamos la pared. O sea, primero medimos con el brazo, lo estiramos y medimos dónde llegamos en el piso,
y después saltamos y tocamos lo que más podamos y se hace la resta y se sabe cuánto saltamos. En el colegio generalmente de forma antigénica se hace con saliva, ¿ya? Pero hoy en día con todo esto del COVID probablemente ya no se haga de esa forma. Em, También está el Abalacó, que propuso un sistema interesante para ser evaluado, que tengo acá la fotito, que es, si alcanza a ver bien, la persona tiene como algo amarrado a la cintura, que es como una especie de yo-yo. No sé si ubican lo que es un yo-yo, supongo que sí, o más, sí, como un yo-yo, o un carretito de hilo. Entonces este carretito estaba amarrado y abajito estaba eh, bien ahí tenso, importante esa parte. Se medía cuánto carrete había salido, se marcaba, entonces cuando la persona saltaba, ahí como ven en la fotito, sacaba hilo y después se medía cuánto hilo había sacado y eso era el salto, entonces así no tenía que tocar una pared, un poquito más fácil, y esto se hacía con ayuda de los brazos. También como el sargent que se hace con ayuda de los brazos, pero como uno al tener que tocar un lugar, se hace un poquito, tal vez no se evalúa tanto salto como uno quisiese. Eh, que hoy en día también hay unas máquinas que el Vertex, que no me equivoco el nombre, que hoy en día se ocupa para evaluar también salto, que es una cuestión bien simple, que bueno, sale bastante plata, pero para una web, para una cosa tan simplecita, que es un tubo de, no sé, 2 metros, a ver, unos 3, 4 metros, eh, que tiene muchos dientitos, entonces uno salta y mueve esos dientitos, le pega con la mano y después se ve hasta cuántos dientitos uno movió y ahí es lo mismo que el salto. Eh, y siguiendo con la historia, este caballero que tenemos a su derecha, el doctor Carmelo Bosco, murió hace 19 años, casi 20 años. Eh, y este caballero es súper importante en relación a lo que es el entrenamiento eh, y en lo que es a la saltabilidad y la evaluación de la fuerza. ¿Ya? Por lo menos a profe de educación física que esté relacionado con el entrenamiento, debiese por lo menos conocer a lo menos quién es Carmelo Bosco, o sea, o por lo menos sonarle el nombre, ¿ya? O por ejemplo, Berkochansky, Matjev, o ese tipo de nombre a los profes de educación física que están dedicados al entrenamiento debiese sonarle, por lo menos. Entonces, Carmelo Bosco en el 82, si se dan cuenta, ya son como 100 años después de que estaban las plataformas de fuerza, eh, crea un método diferente para evaluar saltabilidad porque en esos años, si bien habían pasado 100 años de las plataformas de fuerza, 100 años eh, si bien hoy en día las plataformas de fuerza ya son caras, en esos años eran tan caras que para tenerla a disposición de un entrenador era imposible. Estaban solamente dedicadas a la universidad, más o menos, tal vez en precio, si bien yo desconozco cuánto sea, pero debe ser más o menos como el intentar comprarse una ISO inercial, no, mejor, una isocinética como la que tienen en el USACH en el laboratorio. Eh, Pensar que un entrenador se podría comprar una de esas o un kine se podría comprar una de esas para evaluar algo. Ya es una cuestión totalmente ridícula. No, es imposible, nadie tiene esa cantidad de plata. La universidad sí, entonces en ese tiempo solamente podía ser costeado por la universidad. Entonces, junto a Joseph María Padules, que él sí está vivo, de hecho vino a Chile no hace tanto, yo creo que tal vez antes del COVID, porque lo que recuerdo, pero fue en periodo de estallido, más o menos en esa fecha vino, ¿ya? Y también tiene su empresa. Ellos dos juntos crean la plataforma ErgoJam Bosco System,
que después sería más conocido como la Globus, porque era la empresa que se encargó de, de realizarla. Es como, no sé, si a un frigider, en vez de decirle, no sé, refrigerador, le digamos Sony, ¿ya? Porque la marca lo distribuye, o el G, o lo que sea. Entonces conocí como la Globus. Entre los profes también que se dedican al entrenamiento debiesen cachar qué es la Globus. Eh, y además de crear esta plataforma de salto, que era mucho más barata que esta plataforma de fuerza, hizo un test que es la batería de saltos, pero también los profes, de forma muy cariñosa, hoy en día se les dice la batería o el test de Bosco, ¿ya? Así de simple. No sé si lo ubican el test de Bosco, ¿lo han escuchado alguna vez? No, profe. No, nunca han escuchado el test de Bosco. No, profe. Ya, aquí tengo que preguntarles, ¿cuáles de estos métodos de evaluaciones ubican? Ya está para evaluar el salto, se puede ocupar análisis de video, que las Beacon, si no me equivoco, son las que tienen el USACH, parece. Plataformas de fuerza, esta no es la que tiene, esta es una Kissler, porque el USACH tiene unas cuestiones que inclusive son mucho mejores, que son empotradas al piso, por lo menos esta Kissler se puede mover. Eh, y también están las plataformas de contacto. No sé si han pasado alguna vez al laboratorio de biomecánica, se lo han mostrado, han visto alguna de estas, han tenido la oportunidad. Sí, Hemos hecho profe. análisis de video, profe, nomás. Sí, eso no. Pero con el teléfono, ni siquiera No, con el pero material de la universidad. ya. Pero ustedes saben que el laboratorio de biomecánica tiene este tipo de cosas, ¿o no? ¿Lo han visto alguna vez el laboratorio de biomecánica? Sí, profe, fuimos, pero Sí. solamente vimos las cámaras. Más que Ya. nada. Porque no sé si ahí les dijeron que la universidad tiene recursos para realizar investigación que probablemente, tal vez, bueno, o por lo menos en ese tiempo, cuando se llegaron a ese tipo de cosas, que probablemente nadie en Chile tenga, a ese punto. En este caso, eh, porque se compraron cosas de último nivel, de última generación. En este caso, las máquinas para hacer análisis de video de alta velocidad creo que son como lo mejor que hay en Chile, como que nadie tiene algo mejor. O alguien tiene el mismo, pero nadie tiene algo mejor, por lo menos en esos años cuando se compró. Eso fue, a ver, en el 2019 probablemente. Entonces, para que también a veces decir, ay, mira, en la Universidad de Lusach, independiente que tal vez a nosotros nos pasara en educación física, no teníamos nada, pero usted en este caso en el laboratorio, el día de mañana tal vez tengan opción de ocupar cosas que no por ser universidad pública, a veces se le dice universidad pobre, muchas veces lo escuché, no por ser universidad pobre van a tener menos opciones en recursos tecnológicos que otras universidades con mayores opciones económicas. ¿Bien? Entonces ahora les voy a explicar en qué consiste cada método, ¿bien? De forma muy somera. Y nos vamos a centrar en algunas cositas que son la frecuencia de muestreo, la medida directa, la medida indirecta, y ya después cómo se saca el salto. ¿Ustedes saben lo que es la frecuencia de muestreo? ¿Y qué significa una medida directa? Profe, esas son eh, cuántas imágenes son tomadas en un segundo, ¿o no? Claro, más que imágenes, ¿cuántos datos? En este caso, en la cámara sí, pero cuando se habla de frecuencia de muestreo es cuántos datos el equipo va a brindar en un segundo. Entonces, por ejemplo, si digo que tiene 1000 Hz, significa que toma 1000 fotos, en este caso, por segundo, o entrega 1000 datos por segundo, si fuese, no sé, un cardiotacómetro, un equipo de electromiografía, entrega 1000 datos, 1000 números por segundo. Lo que es bueno, porque así se puede tener mayor mayor entendimiento de qué es lo que ocurre, sobre todo en acciones que son de alta velocidad, que a veces, tal vez si el muestreo fuese muy poco, que a veces pasa en los celulares,
nos podemos perder de alguna foto que justo se movió más rápido y volvió a estar en otra posición, y bueno, con 1000 Hz por lo general difícilmente nos vamos a perder. Las cámaras de alta velocidad varían desde los 120 a los 1000 Hz, probablemente la cámara de su celular grabe 120 en el mejor de los casos, a veces hay algunas de los iPhones que tienen una muy buena velocidad, y ahí puede ser que lo grabe, que aumenta la velocidad. La medida directa es un tema netamente teórico que es para entender bien qué cosa mide la cámara. Ya la cámara de alta velocidad no mide salto, no mide altura, no mide tiempo de vuelo, sino que mide tiempo en segundos, porque cada foto es tomada en 0,001 segundos, o sea, cada foto vale eso, o está medio también en píxeles. Cuando usted analiza el Kinovea, usted no analiza metros, centímetros, usted analiza píxeles, que después se lo puede transformar a el diferente. De forma indirecta, nosotros podemos tener el tiempo de vuelo del sujeto o la altura, ¿bien? Y como una medida doble indirecta, podemos tener la altura en metros si es que lo saca desde el tiempo de vuelo. O sea, si es que hay, por ejemplo, aplicaciones, no recuerdo si hay para Android, pero sí para iPhone, que sacan la altura del salto mediante el tiempo de vuelo. Entonces, de forma indirecta, o doble indirecta inclusive, tienen la altura del salto. Están las plataformas de fuerza, que el muestreo también varía entre 100 a 1000 Hz, por lo general ya casi todas miden en 1000 Hz, las más malitas tal vez me dirán, no he visto alguna de 100, pero sí de repente hay unas que miden hasta 500. La medida directa de las plataformas es fuerza en newtons y tiempo en segundos. De forma indirecta puede sacarse el tiempo de vuelo, la altura del salto, si es que se hace mediante el impulso de fuerza, o sea, la máquina le calcula el salto dependiendo de cuántas fuerzas generó en un inicio, o de forma doble indirecta le puede sacar el salto mediante la altura de vuelo. Y ahora vamos a lo que nos interesa, que es como probablemente, no sé, un dato inventado, el 90% de las personas evalúan saltabilidad, que es con una plataforma de contacto. La frecuencia de muestreo de las plataformas de contacto va más o menos como en 200 Hz, netamente por el material que están hechos. La medida directa es tiempo, mide el tiempo en segundos, porque al fin y al cabo la plataforma de contacto es un cronómetro, ya por decirlo así. De forma indirecta puede medir la altura del salto por el tiempo de vuelo. En relación a plataformas de contacto, que si bien no sería una plataforma de contacto, sino una plataforma infrarroja, que tiene muestreo de 1000 Hz, ¿ya? Que son como unos celulares, como dos celulares chiquititos. Voy a prender la cámara, a ver, para que se vea lo que estoy haciendo. Son como unos celulares chiquititos, entonces se conectan y aquí pasa un láser infrarrojo. Entonces cuando usted pone el pie, de alguna manera corta el láser, y cuando uno salta, el láser se vuelve a unir, y ahí empieza a marcar el tiempo. Entonces empiezan a hacer 01, 02, 03, 04, y cuando vuelve 05, 07, y cuando lo corta, ahí se corta el tiempo. Entonces ahí, al ser un láser, en este caso, la velocidad que este láser se corta y vuelve a unirse, tiene mayor sensibilidad, y por eso tiene una frecuencia de muestreo que es mayor. Ahora son las plataformas de contacto por infrarrojo las que se pueden, hay unas que son más caras como para universidades, que salen más o menos como unos 3 millones de pesos, pero también se pueden optar a algunas plataformas de contacto como a 200 lucas, que es como lo que cuesta una plataforma de contacto, 200 lucas, tal vez por ahí, entre 200 y 250, pero varía en que la cantidad de láser es más chiquitito. Es como, no sé, la plataforma que cuesta 3 millones, la distancia del láser que tiene para usted moverse, no sé, de 1,5 metros, tal vez. Sí, como 1,5 metros.
mientras que la que usted podría comprarse por 250 lucas será, a ver, unos 8 centímetros, 10 centímetros. Entonces, cuando usted salta, el láser se junta y cuando usted vuelve, tiene que intentar volver al mismo, si bien el salto como tal siempre tendría que volver a la misma posición donde estaba. A veces es medio difícil a las personas que están recién iniciando porque se pega un scotch, una wincha gruesa. El sujeto tiene que saltar, poner la punta de los pies en esa wincha gruesa, salta y después vuelve y tiene que volver esa misma wincha, porque si por ejemplo salta y vuelve más adelante, el láser va a seguir unido, entonces no va a cortar el tiempo de vuelo. ¿Qué significa, chiquillos, que el tiempo de vuelo, o mediante el tiempo de vuelo, nosotros sepamos cuánto salta? ¿A alguien se le ocurre un poquitito? Profe, por cálculo matemático, ¿no? Claro, Cuánta fuerza se salta, a qué no, velocidad y... no, sí, sí, no. La La fuerza no, la fuerza no, velocidad sí. la fuerza no, pero la velocidad sí, porque eh, el cálculo que se hace es un cálculo físico que todos los cuerpos, que un cuerpo que ocupa una fuerza para subir, en este caso no es fuerza porque es difícil evaluar fuerza con una plataforma de contacto, de hecho no se puede, todo lo que se hace es como triple indirecto. Después de saber para que un cuerpo llegue a un lugar, tiene que tener cierta velocidad inicial, después la velocidad de vuelo, y lo que ocurre es que al final un cuerpo que usted, después de que saltó, no hay ninguna fuerza, además de la fuerza de gravedad, que lo haga bajar, es igual para todos, entonces la velocidad cuando el cuerpo baja, obviamente, ya es la gravedad, y ahí se pueden sacar algunas ecuaciones, que es lo que hizo Bosco, que también no es tan difícil, es una cuestión de física newtoniana que siempre existió, pero después se hizo algunos despejes, porque inicialmente era la velocidad de vuelo, por la gravedad y otras cositas más, pero como velocidad también es distancia por tiempo. Después la distancia se despejó, y solamente nos quedó el tiempo de vuelo, y el tiempo de vuelo es el tiempo que el sujeto está en el aire. Entonces, como la plataforma de contacto, piensen que es un cronómetro. Yo estoy parado encima del botoncito del cronómetro, que marca 0. Yo cuando me despego del botoncito del cronómetro, ahí el cronómetro empieza a funcionar. Entonces, mientras estoy en el aire, empieza a contar cuánto tiempo estoy en el aire. Ta, 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 ta. Y cuando ya vuelvo de nuevo, lo piso y ya deja de tomar tiempo. ¿Alguien sabe cómo funciona el mecanismo de las plataformas de contacto? Bueno, ahí lo tengo una foto, pero ¿alguien sabía o sabe o cacha más o menos según la foto que sale ahí? Chiquillos, voy a responder que sí o que no. Sí. O sea, profe, por lo que mencionó recién, hay, por ejemplo, me dijo con un láser, No, no, no. o Las de contacto, las clásicas. entonces no estoy seguro. Ya, el funcionamiento es muy, no sé si decir simple, pero es muy arcaico. Ahí en la foto sale que son eh, dos láminas de cobre, y al medio tienen un material aislante que por lo general a veces cumple la función de separar estas láminas de cobre. Entonces, cuando el sujeto pisa estas dos láminas de cobre, se juntan y completan un circuito. Ya es una cuestión tan simple como si fuese una ampolleta, como el botón que tiene. Entonces usted, cuando se sube a la plataforma, completa el circuito y la luz está prendida.
Y usted cuando sale de esto, esta cosita que está entre medio de las láminas de cobre, los va a separar. O sea, cuando usted saca el dedo del botoncito de la luz, este botoncito de nuevo se corta, ya no se completa el circuito, entonces se apaga la luz. Y cuando ya vuelve, y vuelve a tocar la plataforma, estas dos cuestiones se juntan. Es una cuestión de verdad, es súper arcaica, no hay algún chip y todo, ¿no? Son dos láminas de cobre que se separan y después se juntan, no tiene ninguna otra ciencia. Pero en ese tiempo fue muy revolucionario porque a nadie se le había ocurrido, ¿bien? Y lo único malo que tiene la Globus, que es una plataforma que es súper pesada, que funciona con láminas de cobre, hoy en día funcionan con otras cosas, algunas funcionan con otras cosas, el sujeto cuando saltaba, después cuando apoyaba de nuevo, tenía que igual el aterrizaje hacerlo con fuerza, como para que estas láminas se junten. ¿Bien? Ahora hay máquinas que no es necesario hacer eso. Entonces, este sujeto junto con Padures creó la Globus y el test de Bosco. Este recuadro de las manifestaciones de la fuerza, que fue hecho por Carlo Vittori, con ayuda de Carmelo Bosco, o de alguna manera cómo ellos definen lo que son las manifestaciones de la fuerza. Para ello existen manifestaciones activas y manifestaciones reactivas. Las manifestaciones activas, como dice la foto, son un efecto producido por un ciclo simple, ¿ya? De trabajo muscular, que para ellos está la fuerza máxima dinámica y la explosiva. La máxima dinámica es que usted tiene que mover un cuerpo, como dice, sin limitación del tiempo, que en este caso va a ser la mayor carga posible, aunque igual hay otras manifestaciones de fuerza dinámica, pero no fuerza máxima dinámica, sino que fuerza dinámica relativa. Está la fuerza explosiva o la manifestación de fuerza explosiva, como mover un peso, pero ahora tiene que ser en el menor tiempo posible, por eso es lo más rápido, lo más potente. Después tenemos las manifestaciones reactivas, que es producido por un ciclo doble de trabajo muscular, que es un CEA, un ciclo de estiramiento-acortamiento, y está la manifestación elástico-explosiva, lo que es un CEA más lento, que lo vamos a explicar, y lo que son las reflejo elástico-explosivas, que ya aparece con un trabalengua, que es un CEA rápido, que se ocupa en base a un reflejo de estiramiento, que es el reflejo de los usos musculares. Vamos a un poquitito. Manifestaciones activas. Como ya expliqué, hice un ciclo de trabajo simple. Esta activación puede producirse desde posición de total inmovilidad, que significa que el sujeto tiene que partir quieto. ¿Bien? No sirve hacer un contramovimiento. ¿Cuál de esta o cuál ejercicio podría ser, por ejemplo, una manifestación de la fuerza máxima dinámica? Sería, por ejemplo, hacer una sentadilla. Esa sería la manifestación de la fuerza máxima. ¿Cómo alguien podría decir la repetición máxima, que es donde se puede expresar, en ese momento se expresa la fuerza máxima dinámica o la manifestación de la fuerza máxima dinámica? O también podría ser en realizar un salto con un peso en la, bueno, ya sea en la espalda o en algún lugar. También podría ser una manifestación, está como entre manifestación de fuerza máxima y fuerza explosiva, está como ahí en la que más. Pero si quieren casarse con uno, tendría que ser con la sentadilla. Si lo quisiésemos, y aquí ya estamos cercanos al salto, manifestación de fuerza explosiva, que dice ahí, fuerza que aparece de una activación muscular de los segmentos propulsivos lo más rápido y potente que se puede, como definición del IC. Aquí podríamos decir que el que se acota mejor a esta definición es el squat jump. ¿Qué es el squat jump? Es un salto que parte desde la sentadilla, la posición de sentadilla. Entonces usted llega a posición de sentadilla, tiene que esperar por lo menos unos 4 segundos, y de ahí inicia el salto sin realizar un contramovimiento, ¿ya? Sin realizar un contramovimiento. Otras manifestaciones de fuerza explosiva podría ser la partida desde los tacos de salida o la carrera. Entonces yo estoy ahí en los tacos, estoy con las manitos, los pies apoyados, y suena el
el silbato o el disparo, y ahí tengo que salir con la mayor rapidez posible de los tacos. No sé, eso ya sería la fuerza explosiva. Si nos metemos en las manifestaciones reflejas, que dice es producido por un ciclo doble de trabajo muscular, ¿qué significa esto? Un ciclo de estiramiento-acortamiento, eso es un SEA, que yo bajo, hay una fase de transición, que es una fase de frenado, una fase isométrica, todo el tema, y después una fase concéntrica donde yo subo. ¿Cuáles son, por ejemplo, una manifestación elástico-explosiva? Aquí un ciclo, un SEA, que se llama un SEA corto, disculpa, un SEA lento, que es más de 250 a 300 milisegundos. Por lo general se habla de que las acciones explosivas, como tal, de fuerza como reflejo explosivo o de fuerza explosiva, van con valores menores a los 300 milisegundos, 300, 250, dependiendo del autor que usted ocupe. Se tiene más tiempo para lograr mayores niveles de fuerza, porque si nosotros contáramos el tiempo que nosotros nos demoramos desde hacer solamente una acción explosiva, o sea, de estar en el squat jump, posición de sentadilla saltar, es menos del tiempo que nosotros necesitamos desde bajar lo más rápido que se pueda y subir. ¿Bien? Pero al hacer esta acción excéntrica podemos generar mayor fuerza y generar un mayor salto. Durante la acción de frenado, dice, se estira fuertemente la musculatura extensora de piernas, que estaba previamente contraída, actuando como un elástico. Bien, entonces esta acción de elástico, que funciona un poquito con los usos musculares, pero muy poquito, libera energía acumulada. Entonces aquí estamos ocupando el componente de fuerza contráctil, el componente contráctil como tal, pero además estamos ocupando el componente elástico de la musculatura. ¿Bien? Entonces, por eso, al sumar estas dos fuerzas, el sujeto salta más. Y está la manifestación del reflejo elástico, manifestación reflejo elástico explosiva, que ahí sería un SEA rápido, de menos de 300 a 150 milisegundos, que se realiza con el reflejo de los usos musculares. Hace que la fase concéntrica sea más efectiva porque, no sé si se acuerdan de los usos musculares, o el reflejo de los usos musculares, o reflejo de, ¿cómo se llama? Reflejo de tracción también se le llama. ¿Lo ubican? ¿Profe? ¿Sí? Es como cuando la musculatura como que se tensa un poco más, se estira un poco más y después permite realizar la contracción de manera más eficiente, ¿no? Sí, pero, o sea, sí, o tal vez está un poquito incompleta la respuesta, pero eso podría estar más cercano a lo que es un SEA largo, ¿ya? Un SEA lento, ¿bien? Porque aquí lo que se ocupa, más que se estire la musculatura, también que también es cierto, el tema de los reflejos de los usos musculares, por eso preguntan, no sé si se acuerdan de los usos musculares. Eso lo deben haber visto en neurofisiología, o probablemente tal vez en fisiología, o en algún ramo por el estilo. Sí, profe, sí nos pasaron eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacían los usos musculares? Que son unos organitos que van dentro de la musculatura, que van de forma paralela a la fibra muscular. Entonces, cuando la fibra muscular se estira, los usos musculares se estiran, y el reflejo que ocurre es que hace que la musculatura se contraiga de forma refleja, ¿ya? Entonces, cuando aquí yo caigo desde una altura, voy a caer con las rodillas extendidas, y mi musculatura cuando caiga se va a estirar. Entonces, como reflejo de los usos musculares, le hacen alarma y dicen, oye, la musculatura se está estirando, y de forma muy rápida, porque al hacer obviamente se va a estirar mucho más rápido. Cuando yo caigo de un lugar, o cuando hago un rebote,
que cuando yo bajo para tomar vuelo y subo. Dice, oye, se está estirando muy rápido, ya, contraerlo lo más rápido que se pueda, porque es peligroso, sensa que para el músculo va a ser peligroso que se estire tan rápido. Dice, oye, se va a rasgar si se estira tan rápido. Bueno, contráelo, es como para salvar el músculo, por eso están esos reflejos. Y eso hace que se produzca una mayor contracción y se aproveche mucho mejor la fuerza. Entonces aquí tenemos el componente contráctil, el componente elástico, y además tenemos el componente reflejo, que de alguna manera potencia mucho al componente contráctil, ¿ya? Entonces dice, esta situación sería darle en mayor medida en el SEA cuando se produce después de una caída, que es como ustedes pueden ver en la foto, ¿sí? Que son los clásicos saltos de caída, los drop jump, o también las manifestaciones de reflejo elástico se producen en los rebotes, que podría ser, por ejemplo, ya no inicialmente en la carrera, cuando está en los tacos, sino cuando ya está corriendo, porque sus pies hacen un rebote en el piso para seguir esta carrera rápida. ¿Qué es un ciclo de estiramiento y acortamiento? ¿Ya? Consta de 3 fases. Hay una fase excéntrica, isométrica y concéntrica. Yo cuando bajo es la fase excéntrica, pero no voy a bajar eternamente, entonces en un momento voy a empezar a frenar, frenar, frenar y me voy a detener. La fase isométrica es la más corta de todas. Y después de ya que estoy frenado, comienzo la fase concéntrica y empiezo a subir, por lo general, si estamos hablando de un salto. Entonces, se define un CA largo, que son acciones que van sobre los 250, 300 milisegundos. Kramer lo define así, Darío Capa a veces dice que son menos de 250 nomás. Y la preactivación antes del contacto con el suelo ayuda a aumentar la rigidez. ¿Ya? Entonces, si yo caigo en el drop jump con las rodillas bloqueadas y como con las piernas un poquito más duritas, va a hacer que el salto que yo haga después, como de forma reactiva, va a ser mucho mayor. No sé si le han hecho alguna... A ver, ustedes van en segundo, ¿no? No, se lo van a ver en tercero, probablemente, en fisiología del ejercicio. No sé si le han hecho alguna actividad que tenga que ver con el salto. No, profe. No, profe. ¿No? Bueno, entonces el ciclo de estiramiento mejora la altura, obviamente, porque se aprovecha el componente elástico de los músculos, los reflejos nerviosos y la potenciación o la reducción del tiempo de acoplamiento. ¿Qué es el tiempo de acoplamiento? Yo aquí, como lo pueden ver bien, el tiempo de acoplamiento se define como el lapso necesario de cambiar la dirección del movimiento, o sea, el lapsus que hay entre una acción excéntrica y una concéntrica. ¿Ya? Si yo reduzco el tiempo de acople, mi salto va a potenciarse mucho más. Entonces, Bosco, en el año 82, o sea, cuando ya desde cuando ya se sabía, identificaron que los tiempos de acoplamiento menores a 45 milisegundos son los indicados para potenciar la fuerza. 45 milisegundos, ustedes dirán, pero es nada. Claro, porque entre que yo paso de la acción excéntrica que estoy bajando a una concéntrica, tiene que ser, de verdad que a veces si se hace con un drop jump, fijo que se puede hacer menos de 45. Ahora esto no puede ser medio con una plataforma de salto, solamente una plataforma de fuerza. Entonces, aquí hay un gráfico, si lo ven bien, cuando el tiempo en segundos, sí, el tiempo en segundos, esos son, ya eso, no son 45, son 350 milisegundos, y después empieza a subir. Y al otro lado dice porcentaje de pérdida del salto, o mejor dicho, porcentaje de pérdida del componente elástico. Cuando yo empiezo a sumar segundos o tiempo, el aporte del componente elástico se empieza a perder. Entonces, si alcanzan a ver bien, cuando ya el sujeto espera 4 segundos o hay 4 segundos entre una acción excéntrica y una concéntrica, se pierde el 100% de la energía elástica. Por eso se pide de que en el squat jump, que solamente mide la fuerza contráctil o el componente contráctil, se dice que se tiene que esperar por lo menos 4 segundos. ¿Por qué? Porque así el aporte de energía mediante el componente elástico va a ser 0, o sea, 100% de pérdida. ¿Cuál es el test de Bosco? El test de Bosco es una batería de distintos saltos. Bien, aquí está el squat jump que
es un salto desde sentadilla que lo vamos a ver mañana con mayor detenimiento, que no puede ser realizado con un mini contramovimiento, y eso no se puede, eso está errado. Después está el squat jump con carga, que se hace con peso, que la idea es hacerlo hasta el peso corporal. Después está el CMJ, que ese yo creo que lo han escuchado alguna vez, que es el contra movement jump, que se hace ya bajando, ocupando la fase excéntrica, o sea, yo bajo para tomar vuelo y subo, pero sin ocupar los brazos, aquí siempre los brazos en la cadera. El Abalakov ya se separan los brazos y me ayudo con los brazos, bajo y subo. Los drop jump son saltos de caída, yo primero, no sé, 10 centímetros, caigo, salto, veo cuánto salté, sumo 10 centímetros más, caigo y salto, veo cuánto salté, y más o menos esos serían los drop jump. Y hay otras baterías del test de Bosco, porque el test de Bosco se creó idealmente para medir, o para, no medir, pero para estimar un poquito la fuerza. Ya el test de Bosco se creó, si no me equivoco, porque la hija de Bosco era voleibolista. Entonces se necesitaba diferenciar entre los voleibolistas con más potencia versus con los que no tenían tanta potencia, y esto se hacía mediante el salto. Y también el salto en los voleibolistas es una variable súper importante, porque entre más salto un voleibolista, mayor facilidad va a tener para realizar un remache, que es como se realizan los puntos, ¿ya? Es como que, no sé, en un futbolista saber desde qué distancia puede patear al arco, ¿ya? Un futbolista que pueda patear desde mucha más distancia va a tener mayores opciones de juego, versus una persona que tal vez no salte tanto, va a ser muy poco lo que puede hacer para meter algún punto. Si nos vamos de lado, hay otras partes de la batería del test de Bosco que son más anaeróbicas, que vendría siendo como más cercano a la fisiología del ejercicio, no tanto a la biomecánica, que son los saltos continuos de CMJ de 5 a 60 segundos. Entonces esos sirven para medir el componente, no sé, anaeróbico láctico, anaeróbico aláctico, ya para eso sirve en general. Entonces eso está más cercano a lo que a la fisiología del ejercicio, ya. Cuando se habla, por ejemplo, de potencia aeróbica aláctica, potencia anaeróbica aláctica, capacidad anaeróbica, capacidad anaeróbica láctica, ese tipo de cosas. Y también están los botes continuos con rodilla bloqueada, que eso se hace también, no tanto para medirlo los componentes, sino que es, o sea, los componentes anaeróbico o anaeróbico láctico o aláctico, sino que es para medir la fuerza reactiva que el sujeto tiene. Entonces, este gráfico es lo que yo les mostraba, que ahí están las manifestaciones, como les había mencionado, activas, máxima dinámica, explosiva, explosivo elástico y reflejo elástico explosiva, y están los componentes que se van sumando. Inicialmente solamente capacidad contráctil, después dice capacidad de reclutamiento instantáneo y sincronización, que sería la fuerza, el squat jump, que sería solamente fuerza explosiva, pero se suma la capacidad de reclutamiento para realizar esta acción. Después ya sumamos el componente elástico y en el otro sumamos la acción refleja y de rebote, ya sea con los brazos o sin los brazos. Aquí, como elástico explosivo, está el CMJ y el Abalakov, ¿ya? El reflejo elástico vendría siendo todo lo que es rebote, trap jump o deep jump. Y ahora ya nos metemos al test de Bosco como tal, que vamos a ver cada saltito o qué es lo que se puede hacer con cada saltito. El squat jump, la prueba es la siguiente. Usted se tiene que poner en sentadilla en 90 grados, que es 90 grados de cadera, 90 grados de rodilla, con las manos en la cadera, tronco erguido, y usted realizará un movimiento explosivo hacia arriba, entiéndase, solo hacia arriba, sin ningún tipo de rebote o contramovimiento. Ya a veces pasa que la gente hace como un mini contramovimiento para subir, lo que hace que el salto quede totalmente inválido. Entonces el componente oral, como ya les decía, capacidad contráctil y capacidad de sincronización, y vamos a hablar en general de fuerza explosiva, que es lo que estamos evaluando, pues la fuerza explosiva. Si bien no es una medida directa la fuerza explosiva, pero en temas como de palabras, como a veces la gente se complica mucho en temas que son netamente literarios, o sea, que yo diga que lo evalúa o no lo evalúa, igual tiene que ver con...
esta evaluación tiene que ver con la fuerza explosiva. Si la musculatura está cortada o impide la realización, se puede hacer un salto que se llama el rocket jump. O sea, que si la persona no puede realizar bien un squat jump, que significa que no lo puede realizar, que siempre es un mini contramovimiento, por ende está inválido, lo que se hace es que el sujeto va a posición de sentadilla profundo, o sea, como vulgarmente sería poto al suelo, y de ahí con las manos en la cadera sube. El salto va a ser menor, claro, pero ahí sabemos sí o sí que no va a haber contramovimientos, ¿ya? Lo malo es que no lo podemos comparar con otras medidas internacionales. El squat jump con carga es lo mismo, pero se ocupa un peso, por lo general, al cuello, que se ocupa una barra, y se intenta hacer con casi el peso corporal. Bien, estas son una fotito de dos sujetos, en este caso, esto es por plataforma de fuerza, donde muestran que un sujeto que salta más que el otro tiene mayor cantidad de fibras rápidas, ¿ya? De las fibras rápidas. Entonces, ¿qué significa? Que el sujeto, a grandes rasgos, un sujeto que salte más que el otro, probablemente tenga mayor porcentaje de fibras rápidas, que son estas fibras que tienen mayor capacidad contráctil, son más grandes, pueden generar mayor fuerza. Estas fibras veloces. Esto es lo que a usted le va a parecer si la persona hace bien un squat jump en una plataforma de fuerza. Esto es lo que le va a ocurrir. ¿Ya? Entonces, aquí hay diferentes fases. No me voy a tomar tanto tiempo, tanto tiempo para explicar las fases, pero obviamente está el inicio de la fase de propulsión e impulso neto, que es la A, que es cuando el sujeto aquí en esta fase está en posición de sentadilla. Ya más adelante vamos a tener algunas fotitos para mostrar. Posición de sentadilla. Entonces empieza a subir nomás. Después está el pico de fuerza, que es la última fuerza, la fuerza generada en la fase de impulso. Después está el fin del impulso, obviamente, punto C. Dice retorno de fuerza al peso corporal, que es cuando usted ahí sigue en la plataforma, pero ya no está generando fuerza, sino que ya se está despegando de la plataforma, si es la última, por eso empieza a perder peso, o perder fuerza, como diría así. Pero en verdad lo que hace es que, como se está despegando de la plataforma, por eso está bajando la fuerza, o la fuerza que está generando va en el sentido contrario de la fuerza de gravedad, por eso es que se va restando. El punto es que se despegue el suelo, aquí cuando marca 0 significa que ya no está en la plataforma, y el F es el aterrizaje. El squat jump con peso corporal es exactamente lo mismo, ya, exactamente lo mismo. Y también se puede hacer con porcentaje de la repetición máxima. Ya, es importante que lo entiendan, que este es el índice de Bosco. Veamos, aquí tengo también el índice de Bosco. No lo vamos a ver en el trabajo, pero es bueno que lo manejen porque es importante. Si bien no ahora, pero sí qué es lo que significa. El índice de Bosco es un índice que se hace o un coeficiente que se hace entre dos valores. En este caso, Bosco lo hace con el squat jump, otros también lo hacen con el CMJ, que es un índice entre cuánto usted salta sin un peso y cuánto usted salta con su peso corporal. Entonces, es un índice que usted está hecho entre, voy a saltar normal, salta, no sé, 30 centímetros, me pongo un chaleco, una pesa que asemeje mi peso corporal, salto y salto 10 centímetros. Obviamente, siempre que me pongan un peso voy a saltar menos. Pero este índice que se hace, en este caso que sería un índice de fuerza-velocidad, porque para usted saltar con más peso, lo que yo tengo que tener es mayor fuerza, y cuando yo no tengo mucho peso, lo que yo, para saltar más que fuerza, tengo que tener mayor velocidad. Es un índice que se hace entre cómo está su fuerza versus su velocidad. Bien, la relación óptima que Bosco encontró, en este caso fue con el squat jump, no está tan bibliografado con el CMJ, se vio que el índice óptimo es un 0,3, un 0,33, o sea, de que usted salta un tercio de lo que salta sin peso corporal. O sea, yo salto 30 centímetros, como les decía,
Y con el peso corporal yo debiese saltar 10 centímetros, que sería una forma, una buena, estaría como en el nivel óptimo, o sea, tengo la fuerza óptima para la velocidad que tengo. Bien, ahí está otro cálculo que dice el sujeto salta 15, con su peso corporal debe saltar, o sea, si el sujeto salta 45, con su peso corporal debe saltar 15. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este coeficiente, por ejemplo, si yo les preguntase, ¿será bueno que este coeficiente suba o baje? Chiquillos. Que me queda, lo demás es más cortito. ¿Que suba, profe, o no? Ya, esto es importante. No necesariamente. Y ahí se pueden ocupar el torpedito que tengo al lado, que dice el CMJ con peso X, vamos a decir que es el peso corporal, y el CMJ normal, ¿ya? Y después dice resultado. Y ahí después dice el coeficiente puede subir o bajar, pero el resultado va a ser positivo. Por ejemplo, si yo a un sujeto lo entreno y sube su CMJ y sube su CMJ con peso, dependiendo cuál suba más, este coeficiente puede ser que suba o que baje. O sea, si por ejemplo, aquí yo tengo los 15 y los 45, si por ejemplo mejoró 5 centímetros en salto normal y mejoró, no sé, 10 centímetros del otro, sería 25 dividido en 50. Entonces me queda en un índice de 0,5, o sea, subió, por lo que tiene que decir que el sujeto se hizo más fuerte, más que más veloz, mientras que también pudo haber subido, o sea, si se hizo más veloz, por ejemplo, aumentó 55 su salto, entonces, y el otro solo aumentó 5 centímetros, o sea, 20 dividido en 55, y ahí se hizo, no, mejor para que baje, a ver, bueno, ahí 0,36, por ejemplo, tendría que ser, ya, o sea, aumentó una barbaridad, 60, y aumentó solamente 2 centímetros, 17 con el peso corporal dividido en 60. Ahí, por ejemplo, tengo un valor de 0,28, y como les decía, da lo mismo si subió o si bajó, porque al final el sujeto mejoró sus dos saltos igual, ¿bien? En un momento entre la diferencia que se hizo, bueno, aquí podríamos decir que inicialmente mejoró más la fuerza que la velocidad, y en este ejemplo podríamos decir que mejoró más la velocidad que la fuerza. Entendamos que, por ejemplo, un sujeto que tenga valor 1 es un sujeto que le ponen el peso corporal y salta lo mismo. Un sujeto que tiene un valor de, no sé, pues, cercano a 0,1 significa que con el peso corporal salta un décimo de lo que saltaba sin el peso corporal. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si el sujeto aumenta su peso, su CMJ con el peso corporal, pero baja su CMJ normal? El resultado sería negativo porque al fin y al cabo no es bueno que el sujeto baje su CMJ porque significa que tiene menos potencia, ¿ya? Pero el coeficiente sube. Entonces también puede ser que se mantenga el CMJ con peso y hay distintas como combinaciones, uno se mantiene, el otro sube, uno se mantiene, el otro baja, uno baja, el otro sube, uno sube, el otro baja. Y lo que tienen que fijarse es que acá el resultado sí dice si eso es bueno, si eso es malo, si eso es bueno, si eso es malo. Aquí dice si es bueno o tal vez no se sabe. Porque si el sujeto sube su potencia, sube su CMJ, pero baja su CMJ con peso, o sea, ¿será bueno o malo? Depende, porque depende qué valor tenía tal vez inicialmente. Porque es bueno que el sujeto tenga bastante fuerza, pero esa fuerza yo necesito que la pueda plasmar de forma explosiva, ¿bien? Porque al fin y al cabo las situaciones más cercanas a la fuerza son acciones más lentas. Entonces, las acciones que son determinantes en el deporte son las que son de alta velocidad. Siempre las acciones determinantes van a ser acciones veloces, rápidas, que tienen que ocurrir en poco tiempo. Entonces, eso es lo que yo les tenía que decir respecto al índice, que no va a haber en el trabajo, pero sí puede ser que aparezca tal vez en la prueba, ¿bien? Para que lo tengan
en relación. Entonces sabemos que si se acerca más al 1, el sujeto, ahí dice déficit de velocidad, podríamos decir que el sujeto es un sujeto que tiene más fuerza que velocidad, entonces debiésemos entrenar la velocidad, pero si el sujeto está más cercano al 0, tiene un déficit de fuerza. Esto también se ha hecho de forma un poquito mejor, que se llama el DCI, que es el Deficit Strength Index, que es el índice de déficit de fuerza. ¿Cómo se hace esto? Esto es bien interesante. Se hace una prueba isométrica, que es el IMPT, que es el jalón isométrico a mitad de muslo, que es para medir cuánta fuerza isométrica, que el valor de fuerza isométrica es la fuerza máxima que usted puede generar, que se mide la fuerza isométrica máxima de la cadena, poquito de la cadena extensora, mejor dicho, porque no es tanto la cadena posterior, porque también mide cierta fuerza del cuádriceps, ya el cuádriceps es anterior, entonces toda la cadena extensora o la fuerza extensora del cuerpo. Y también se mide cuánta fuerza usted hace en un squat jump, o sea, sin la fuerza elástica. ¿Y qué es lo que se compara acá? Se hace un índice entre el squat jump, la fuerza que usted le puede, o mejor dicho, la fuerza que usted tiene isométricamente, o sea, su fuerza máxima que usted tiene de forma isométrica, y la fuerza que usted le puede imprimir en un squat jump, o sea, la fuerza explosiva que usted le puede imprimir a este salto, como decirlo de alguna manera. Usted debiese poder imprimirle el mayor porcentaje de fuerza a ese squat jump. Si usted tiene, no sé, de fuerza isométrica máxima en IMPT 100 kilos, más o menos, usted debiese poder imprimirle esa fuerza, porque yo le puedo decir, es que usted tiene 100 kilos de fuerza, ¿por qué no la está ocupando en el squat jump? Bueno, hay distintos por qué. En este caso, según este índice, si por ejemplo un índice más cercano a sobre el 80%, o sea, significa que su squat jump, lo que usted puede generar es muy parecido a lo que hace el IMPT, la idea es que usted haga entrenamiento de fuerza, porque así, si mejoramos la fuerza, usted le va a poder imprimir más fuerza al squat jump. Si, por ejemplo, está entre un 60 y un 80, se hace un entrenamiento mixto, un entrenamiento de fuerza, tanto de velocidad, un entrenamiento balístico, lo que se llama. Si usted tiene menos del 60%, significa que usted tiene mucha fuerza, pero no le puede imprimir tanta al squat jump en una acción explosiva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entrenar? Bueno, esa acción explosiva, para que a poquitito le vaya imprimiendo más fuerza al movimiento. ¿Alguien necesita algún mini descanso? Unos 5 minutitos. ¿O hacemos la clase de recorrido? Sí, profe, quizá unos minutos para recuperarse un poco. Igual es harta información. ¿Les tinca 5 minutitos? ¿Van a terminar tan tarde? Ya, profe. Sí, profe. A las 9:15. Ya, profe. Gracias. Aquí, ¿qué es lo que hacen? ¿Lo dejan de grabar? ¿Lo pauso mejor? Para que no quede como 5 minutos vacío. Se pausa, profe. Sí, Ya. se pausa. Pausa. Bien. Entonces, chiquillos, chiquillas, ya vimos el squat jump. Ahora venimos con el CMJ, que en este caso es lo mismo que o sea, sigue siendo un salto, pero el sujeto ya parte de pie y se le dice que puede bajar para tomar vuelo, para subir. Si bien el libro de Bosco, el libro del test de salto, indica de que aquí cuando el sujeto baja también debiese llegar a una semiflexión de rodillas de 90 grados. No siempre se cumple, porque a veces las personas bajan menos, bajan más, porque buscando ello intentar el mayor salto. Ahí, según Bosco, existiría un error metodológico. No obstante, a mi parecer, creo que el error metodológico que más se obvia y que tal vez probablemente es mejor también nosotros obviarlo, porque en las pruebas, en los papers, no muchas veces se dice que el test se hizo con 90 grados, pero sí, el que sí se respeta más es el squat jump.
El CMJ es un poquito como que ven, también un poquito de literatura al respecto que que se ha comparado respecto a ser estricto versus buscar una mayor altura haciendo una flexión mayor o menor, y se ha visto que se tiene mayor salto cuando la persona de forma inconsciente busca la mayor altura y ahí su cuerpo verá cuál es la flexión que se tiene que hacer. Los valores del squat, del CMJ, aquí dice, generalmente deben ser más altos que los del squat jump, porque le estamos sumando el componente elástico. No obstante, puede ser que a veces un CMJ puede ser que le dé menos, ¿ya? Que un squat jump, pero no es imposible que un squat jump, su mayor squat jump, o sea, el valor que más hace, sea superior al valor que usted más hace en CMJ. Es imposible. Ya es como que yo le dijera que uno es menos que uno más uno. O sea, es imposible. Yo como al sumarle algo, le voy a restar fuerza, una cuestión, pero que totalmente ridícula, que a veces algunos papers pasa, pero es porque los papers están mal hechos. Esto es lo que ustedes deberían ver en un CMJ. Primero está esta guatita, que es donde el sujeto baja, genera una fuerza que está en este caso a favor de la gravedad. Por eso baja acá, y ya después, ahí está el cursor. Después de bajar, en verdad, más o menos por aquí ya empieza a subir, hacer la parte concéntrica, esta es la parte de fuerza generada, cuando se despega del piso y ya cuando vuelve. Aquí tenemos un videíto. Mira, vamos a hacer un experimento. Chiquillos, acá van a apostar un poquitito. ¿Dónde creen que se detiene la fase excéntrica? Vamos a decir, el punto A va a ser acá, en la última guatita de abajo. Vamos a decir aquí en el punto B, donde vuelve el peso corporal, y el punto C, vamos a ponerlo más arriba de eso. ¿Les tinca? ¿Sí, no? Disculpe, profe, no entendí bien lo que quieren mostrar. Tal vez con el cursor no se puede, pero vamos a apostar donde ustedes creen que se detiene la fase excéntrica, porque usted cuando hace un CMJ tiene que bajar. ¿Ya? Hay una fase excéntrica, como un SEA de ciclo de estiramiento-acortamiento, ¿o no? Sí, profe. Y tiene que haber un paso entre que la fase excéntrica se detiene y ahí usted empieza a generar fuerza hacia arriba, la parte concéntrica. ¿Dónde ustedes creen que ya se detiene la parte excéntrica? Voy a decir el primer punto. Aquí en la guatita de abajo, aquí se detiene, después puede ser que se detenga acá o se detenga más arriba. ¿Dónde ustedes creen que ya el sujeto deja de hacer fuerza excéntrica y empieza a hacer fuerza concéntrica? En el punto A, que sería este, lo voy a señalar con el cursor, en el punto B, o en el punto C, que sería aquí donde está más plomito. ¿Será en el punto A, profe? En el Sí, punto profe, A. en el ¿Alguien A más? creo. Vamos a ver. Vamos a apostar. Aquí tenemos el video. Es un video que está en cámara lenta. ¿Se ve el video en su pantalla? Sí, profe. Entonces, miren lo que va a ocurrir. Aquí el sujeto está bajando. Fíjense en la imagen. No, se cambió. Ya. Sigue bajando. Sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando. Mire, mire, mire. Y recién ahí ya empezó a subir. Y ahí sí ya se despegó la plataforma y todo eso. ¿Se dieron cuenta de lo que pasó? Es en el punto de más arriba, profe. Sí. Mira, voy a dejar de compartir acá y voy a ponerles un videíto. Entonces, a veces lo que uno cree no necesariamente, porque yo
a mí cuando me hicieron este ejemplo hace bastante tiempo, yo también dije, bueno, ahí debe ser por el punto A, pues si ya dejó de bajar, comillas, ya no hay más fuerza, ya no hay más fuerza excéntrica. Bueno, no quiere decir que no hay, pero a ver, esto. Voy a compartir y voy a hacer que se ve el video. Chiquillos, se ve el video como una persona que está saltando, o sea, que va a iniciar el salto en blanco y negro. Sí, profe. ¿Sí? Aquí está mucho mejor, la cara que tiene el del video está con la boca abierta. Entonces, si se ve bien, ahí está bajando, fíjese, baja, sigue bajando, y mire, ahí ya la curva empieza a subir, pero el sujeto sigue bajando, empieza a subir. Y aquí ya está la parte isométrica, y ahí ya empieza, y ya cuando, bueno, esa doble curvita pasa en la gente que es más inexperta. Si la persona fuese un deportista, tal vez no tendría esa mini curvita, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver cómo saber, según los datos que nos entrega según los datos que nos entrega la plataforma, entonces esto dijimos que era lo que le entrega la plataforma, que esta es fuerza vertical, ¿ya? El inicio, pico de fuerza negativa, pico de fuerza positiva, el despegue, tiempo de vuelo, aterrizaje, pico de fuerza de aterrizaje, balance. Esta, después de sacar algunas integrales, se saca la velocidad. Y aquí yo puedo saber cuál es la fase excéntrica, concéntrica, fase de vuelo y todo esto. La fase excéntrica se va a definir como desde el inicio del movimiento hasta que el sujeto tenga una velocidad igual a cero. ¿Por qué? ¿Qué significa que el sujeto tenga una velocidad igual a cero? ¿Que está haciendo algo isométrico, profe? Claro, que está detenido, que está estático. Entonces, cuando ya está estático, significa que la fase excéntrica se ha detenido. Todo lo que venga después de eso es la fase concéntrica, y ya cuando la velocidad hace esta diagonal, netamente porque como un integral que tiene que ver con la sumatoria de los datos anteriores, significa que el sujeto despegó. ¿Bien? Si estas dos fuerzas las cruzamos, esto es lo que va a ocurrir. Por un lado en azul está la fuerza, y por otro lado en rojito está la velocidad. Bien, tenemos la fase concéntrica, la fase excéntrica, la fase de vuelo y la de aterrizaje. Ahí. Como ven, lo que yo les decía, este sujeto, que soy yo, que no soy una persona entrenada, si se fijan en la parte concéntrica, mi fuerza, como que mi pic estuvo en la parte excéntrica. Yo debiese poder generar más fuerza acá en la fase concéntrica, pero producto obviamente de no ser un experto en salto, no tener tanta fuerza, no tener tanto entrenamiento para poder imprimirle fuerza en la parte concéntrica, o tal vez por alguna problemas de estabilidad a veces se genera, no poder seguir generando fuerza. De hecho, el otro pic en la parte concéntrica vendría siendo o al inicio, o tal vez aquí que intenté generar un poquito más de fuerza, como al finalizar el salto. Entonces, como se dan cuenta, aquí el fin de la fase excéntrica está más o menos a la mitad de esta pendiente cuando va en ascenso. Bien, que está por acá, donde la fuerza, donde la velocidad llega a los valores iniciales, o sea, cero, estático. Y si quisiésemos ser un poquito más exactos, tenemos la fase de descenso, que la fase de descenso, ahí sí, si se dan cuenta, la parte excéntrica dura
en estricto rigor, desde que la velocidad es, comillas, negativa, porque va en el otro sentido, no es que una velocidad le empieza a restar, sino que va en el sentido contrario al que estaba a la otra, o sea, en este caso a favor de la fuerza de gravedad, y cuando ya genera ese pic y empieza a cambiar la dirección, empieza la fase de frenado. ¿Por qué? ¿Por qué creen que ocurre la fase de frenado, pero bueno, el sujeto se ve que está bajando? Profe, porque debe hacer el movimiento controlado, si no va a bajar hasta el piso, ¿o no? Claro, claro, porque ahí yo de alguna manera ese movimiento que va en dirección hacia el piso, que está hacia abajo, tengo que empezar a frenarlo, o sea, no puede ir con tanta velocidad hacia abajo. Y como se empieza a frenar, el movimiento, la velocidad va a tender a ir a cero. Esa sería la fase de frenado. Y ya después, cuando vuelva a tener la velocidad en el vector positivo, significa que está subiendo. Entonces, esto es parte también importante de cómo analizar los datos, ¿ya? No es que aquí cuando está bajando el sujeto está frenando, no, nada que ver, sino que la velocidad va en el otro sentido, ¿ya? Y ahí cuando sube significa que está frenando, porque claro, es para contrarrestar esta velocidad que se fue en ese sentido, y ya cuando vuelve a cero y sube, significa que el sujeto está subiendo, ¿bien? Que a veces no tiene tanto que ver, y aquí como, bueno, le decía lo que es la diagonal, significa el tiempo de vuelo. Ahí está las fases, fase de descenso, frenado, fase propulsiva, fase de vuelo, fase de aterrizaje. Y aquí está con unas fotitos. Esto es lo que un sujeto debiese ser, un sujeto bueno, no como su profesor, debiese mostrar en una plataforma de fuerza, si se dan cuenta acá. El sujeto baja, aquí dice fase de, como, ahí dice como fase de pérdida de peso, comida, pero digamos lo que es la fase de descenso. Entonces aquí la fase de descenso nunca termina cuando está en el pico de fuerza negativa, siempre termina después. En este caso coincidió cuando la fuerza llega a los valores o vuelve a los valores iniciales, ¿ya? Cuando usted como recupera el peso. La fase de frenado, que está del punto, entre el punto B y C al punto D, la fase de frenado, o sea, cuando ya, en este caso sería la curva cuando la fuerza está ya positiva, y la fase propulsiva, que este sujeto no bajó, sino que siguió subiendo su fase propulsiva, o sea, el sujeto le pudo imprimir mayor fuerza, además de la que hizo en la parte excéntrica y la de frenado, y ya después es subir. ¿Bien? Este es, es más de libro, lo que siempre van a ver, más que lo que hizo su profesor, tal vez será como lo que vieron en el video, que hay como un pic, baja un poquitito y después hay otro pic que es muy parecido al anterior, no como, bueno, también entiéndase que aquí la plataforma de fuerza donde yo salté era más chiquitita, entonces había que, de repente una vez se hacía para el lado, entonces también influye en que no se puede generar tanta fuerza. Aquí hay dos, en las partes de fuerza, en la parte concéntrica, en la parte de generación de fuerza propulsiva, ¿qué es lo que ocurre en la diferencia entre ambas? ¿Ya? El CMJ versus el squat jump, ¿bien? Que eso lo compara en tiempo y en el otro eje en fuerza. Entonces se ve que el squat jump, en cierto punto, dependiendo, genera más fuerza, no obstante el CMJ genera más fuerza en la parte tal vez excéntrica, bien, en el común de las personas. Entonces ya teniendo todos esos datitos, que generalmente de Bosco se hacen 3 saltos como mucho, que es el squat jump, el CMJ y el Abalakov. Eso es como lo que por norma usted se le debería medir en un test de Bosco clásico si se le hicieron a los alumnos de algún taller o de alguna selección de fútbol. Eso es lo que deberían tomarles. ¿Qué datos se pueden sacar con eso? Primero está el índice de elasticidad. ¿Qué es el índice de elasticidad? Es el índice que va
que se saca versus lo que usted salta en squat jump versus lo que salta en CMJ, y eso es un porcentaje. Entonces, esto siempre se hace de la misma manera. Al mayor se le resta el menor y se divide en el menor. El CMJ menos el squat jump dividido en el squat jump. Estos valores debiesen estar dentro del orden del 10 al 15%, y en valores absolutos, según el test de Bosco, bueno, el test de Bosco es súper antiguo, pero los valores absolutos de esos momentos indican que varían desde los 5 a los 10 centímetros. O sea, una diferencia entre un salto y el otro debiese ir desde los 5 hasta los 10, inclusive hasta los 15 centímetros o 12 centímetros si el componente elástico es muy importante, como podríamos hacer los saltos de esquí. O hay otro, no recuerdo cómo se llama, pero hay un deporte que tiene que ver con el esquí. El sujeto tiene que estar en una posición isométrica, pero aguantando los rebotes de estos montículos que son, porque la nieve no es lisa, tiene pequeños montículos, entonces tiene que ir aguantando esta posición, entonces son como mini saltitos a cada rato. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un squat jump de 30 versus un MJ de 35, ahí tiene un índice de 17, y quiero que me digan si, ¿qué es lo que encuentran raro en esta tabla? ¿Hay algún valor que les extrañe, que digan, ¡ay, qué raro! Que del índice de elasticidad tenemos 17, 10%, 20%, 33% y menos 5. ¿Quién me puede decir algo que le extraña ahí? Alguien que encuentren medio raro. El menos 5, Ya, siga con el audio conectado. ¿Por qué encuentra raro el menos 5? porque es negativo. ¿Ya? Y eso, a su juicio, ¿qué significaría? Quizá lo que usted dijo delante es que la curva se está yendo hacia valores negativos. No. Ya, acuérdense de lo que les dije al principio. El CMJ no puede ser menor, o sea, su CMJ máximo, aquí estamos midiendo los saltos máximos, no un promedio, bueno, el promedio también debe ser mayor, pero aquí tomamos el valor máximo del salto. Si yo le digo que su CMJ no puede ser menor a su squat jump, o su CMJ no puede ser menor a su SJ, ¿qué significaría entonces que sea menor? Si yo le digo que no puede ser, es imposible. ¿Qué significaría? ¿Se le ocurre? ¿Aló? ¿Sí? Ahí lo escuché como bajito. Che, bajito. No caché bien qué dijeron. Bueno, significa que se midió mal el squat jump nomás, po. No, se midió mal, no es imposible que ese valor, como yo les decía, porque el CMJ es la fuerza elástica más la fuerza contráctil, ¿cómo puede ser que sea menor a solamente la fuerza contráctil? O sea, usted le suma y al final termina restando, una cuestión totalmente imposible. Significa que probablemente ese squat jump estaba mal medido y fue un CMJ, y el verdadero squat jump debe ser mucho menor. Entonces es imposible que el índice de elasticidad sea negativo. Este es un gráfico de los valores según la edad, de los valores absolutos de la diferencia entre el salto de CMJ y el salto y el squat jump. Bien, entonces vemos que más o menos, bueno, esto lo veía con tercero, que tanto en resistencia como en fuerza, aquí vemos que la diferencia en elasticidad, o sea, el componente elástico va a ser mayor a eso de los 25 años, ¿ya? No sé si se han dado cuenta, pero el pic de todos sus valores físicos es más o menos entre los 25 y los 30 años. Ya después de los 30 años hay un descenso de todas sus variables, de fuerza, de resistencia, de todo. Todo ya se nos empieza a ir a las pailas. Si hacemos ejercicio, obviamente ese descenso se controla. ¿Bien? Hay alguien que podría decir, profe, pero es que yo
no sé, pues mi papá tiene una mejor condición física ahora a sus 40 años que a sus 25. Bueno, probablemente es porque no entrenaba mucho a sus 25. Pero fisiológicamente, si nosotros entrenáramos lo que más pudiésemos, hiciésemos todo lo humanamente posible por tener nuestro mejor físico, el punto peak de nuestra vida debiese ser entre los 25 hasta los 30 años. O sea, ahí podríamos tener nuestro cuerpo más fuerte y más resistente. Si ya después tenemos una mejor condición física es porque tal vez antes no nos entrenábamos tanto. Aquí hay algunos valores generales, bien, así como por poner un paper nomás. Vemos que en población común y corriente, que es del gráfico que está a su izquierda, vemos que el squat jam en población común y corriente debiese ser más o menos 22 centímetros, 17 las mujeres, 26 los hombres. Y el CMJ ya es más, al tiro ahí se ve que es más, pues, inclusive con la desviación estándar es más, ¿ya? Así que tengan cuidado con eso. Y el hombre, o sea, el CMJ ya más o menos aquí vemos que es a veces 15 centímetros, 10 centímetros más que el squat jam, del CMJ. Y vemos que los voleibolistas, basquetbolistas, deportes de alta potencia, de alto salto, vemos que ahí tienen saltos de 46, 50, 45 centímetros, 50, 60 centímetros el béisbol, ahí netamente porque es un deporte mucho más de potencia. CMJ con peso, exactamente lo mismo que yo les decía del squat jam, solamente que mediante algunos parámetros les puede sacar la potencia, ¿ya? Entonces la potencia se hace haciendo otros cálculos, que se le mete el peso de la barra, el peso del sujeto, cuánto saltó, y en base a eso se calcula cuánto wattaje el sujeto hizo. Entonces, mediante algunas ecuaciones, que ahí en verdad esto no se lo voy a preguntar ni en el trabajo ni en la prueba, pero sí que sepan que, por ejemplo, según lo que, sí, estas ecuaciones son más como complicadas, pero si las quisiesen pegar, la potencia va a ser igual a su peso por la gravedad, por la raíz de la altura, por 2 veces la gravedad, y ahí calcula la potencia según el sal. Y el peso, aquí le tiene que sumar su peso más el peso de la barra. ¿Bien? También hay otras ecuaciones que le sacan la potencia, que son más fáciles, que es como el peso más un indicador que es fijo por tanto, entonces también hay otras formas de sacarlo. Esto es como parte más física. Y también hay una parte de que a veces para ya, no, está acá. Esto se hace en curvas de potencia, entonces ahí definimos cuál es la carga óptima para realizar con peso corporal, que se curan algunos papers, dependiendo de la altura que el sujeto salte. Si el sujeto salta, no sé, 20 centímetros con un peso, más o menos eso sería la posibilidad de generar su máxima potencia. Y en base a eso, el sujeto, según cálculo, ahí estos cálculos yo los saqué netamente por física, cuando pierde un 10%, un 20% de altura, más o menos ya perdió un 10% de potencia. Entonces, si el sujeto saltaba, no sé, 20 centímetros con un peso, bueno, hay que esperar que el sujeto salte hasta que logre 18, 16 centímetros. También hay otras formas de calcular la fuerza, la potencia y la velocidad, que son estos papers de Samosino, que últimamente se han ocupado bastante, que ya se hace midiendo otras variables, midiendo cuánto es la distancia de sus piernas cuando está en posición inicial de 90-90, 90 rodilla, 90 cadera, cuánto es lo que mide su pierna desde la punta del pie estirado hasta la cadera, después ya la altura del salto, y ahí su peso, y se sacan otras variables que, según los papers que se hizo del investigador Samosino, se ha visto de que la relación que tiene versus la potencia general realizada en plataforma de fuerza es muy, muy, muy parecida. O sea, si usted saca con estos valores, o sea, haciéndolo de esta manera, es como la antigua, pero él lo hace ocupando otras distancias, ¿bien? Ocupando, aquí ven la H, que sería la altura, dividido en HPO, que sería
la diferencia, la distancia de las piernas, porque ahí como la potencia es, de alguna manera, está incluida la distancia, tiene que ser un poquito más exacto. Y como ven aquí, el porcentaje de error absoluto de sesgo es más o menos un 2%, un 3%, esto de sesgo sistemático. El coeficiente de Pearson es casi cercano a 1, cuando es 1 significa que los dos valores son muy parecidos, o sea, son casi iguales. Aquí tenemos 0,98, y los valores que aquí ustedes ven son casi iguales, o sea, 1294 son 1282, una diferencia de 10 newtons, que es nada, ¿bien? De potencia, una diferencia de 2 watts, 3 watts. También hay algunos papers que hablan de, ya estamos hablando netamente de aplicación al entrenamiento, que a veces se han hecho estudios de si es bueno entrenar saltos con perder más velocidad o menos velocidad, y se ha visto de que en verdad obviamente es mejor no perder tanta velocidad, o sea que el sujeto realice kilometría siempre con la máxima altura, porque si el sujeto salta muchas veces, en un momento ya va a empezar a bajar mucho el salto, y lo que se estima es que no baje tanto. Esto es lo que les decía, el test incremental en potencia, que yo de alguna manera le voy sumando peso al sujeto, no sé, hizo un salto sin nada, o sea, su peso corporal, 23 centímetros, después va bajando 16, 15, 12, 10, y el peso aumentando, 10, 25, 30, 35, este fue una persona que antes yo entrenaba, que era voleibolista. Entonces, en base a las ecuaciones que antes ya les dije, lo que se hace es que se genera una curva de potencia. La potencia nunca sube hasta al más allá, sino que como una relación entre la fuerza y la velocidad, hay un peso que hace que el sujeto realice la máxima potencia. ¿Se ve bien el gráfico, no, chiquillos? ¿Sí, no? ¿Se ve bien? Sí, Bueno, profe. están, ya. Entonces aquí, por ejemplo, la carga óptima de potencia sería la tercera, con 25 kilos y cuando hace 15 centímetros. Entonces el sujeto debiese tener salto con 25 kilos, porque ya si se le suma más peso, 30, 35 kilos, la potencia que genera es casi la misma de la que generaba con el peso corporal, inclusive tal vez menos. Este es lo que les decía del paper, que este dice que un salto con un peso, cuando usted se pone un peso y usted su salto es cercano a los 20 centímetros, significa que ya está haciendo la máxima potencia. No obstante, este paper se hizo con personas que su salto inicial de un CMJ era 30, 34 centímetros. Entonces también, por otro lado, en valor absoluto, a veces no hay que guiarse netamente por eso, porque una persona que salte menos de 20 centímetros, pucha, probablemente ni siquiera debiese saltar con peso, debiese saltar restándole peso. Y otras funciones del CMJ es, por ejemplo, ver estados de recuperación. ¿Qué significa esto? De que el sujeto, cuando llega al entrenamiento, si su CMJ es menor a su CMJ en estado de reposo, significa que viene con alguna fatiga neuromuscular. Entonces, el entrenamiento de esa sesión debiese adaptarse. Bien, lo que se ha visto es que el promedio, la altura promedio, si usted hace 3 saltos, los promedia y los compara con 3 saltos promediados cuando el sujeto estaba sin haber entrenado antes, sin estrés, sin nada, es mucho más sensible a estados de fatiga neuromuscular. Y lo último que vamos a ver es la asimetría en CMJ, o sea, además de la batería que usted hace, últimamente se han hecho otras sumatorias de baterías, que es el CMJ con una pierna. Hace el CMJ con la derecha, CMJ con la izquierda, de cuánto salta, y se hace lo siguiente, para ver la asimetría entre piernas. Se puede hacer esto. La pierna con la que usted más saltó, se resta a la pierna, en este caso es la única que se hace como diferente, pero también se puede hacer con la pierna débil. Se resta con la pierna débil y se divide en lo que es la pierna fuerte. ¿Por qué se hacen así? Porque la idea es saber cuál es el porcentaje de esta diferencia en relación a la pierna fuerte, porque es la que nos va a marcar de alguna manera un mayor porcentaje de diferencia. ¿Sí? Porque si lo hacemos al revés, tal vez no sea tanto. No tengo un número acá. O también se puede hacer de lo siguiente.
que es la pierna débil, dividido en que ahí sale un medio del CMJ, o sea, ver cuánto hace la pierna débil versus a la mitad de lo que hace con las dos piernas, por 100 y después menos 100, y ahí se saca también un porcentaje de más o menos cuánto es lo que su pierna débil hace en relación a sus dos piernas cuando están juntas. O también se puede hacer de la siguiente manera, lo que hace la diferencia entre piernas, dividido en la mitad del CMJ por 100. Esto lo vamos a ver mañana igual, si alguno se está como confundiendo entre las ecuaciones, pero netamente para ver la diferencia. Por ejemplo, si lo hacemos de forma bien rápida, que lo que me interesa más que la ecuación que está más abajo, que es para ver como la estabilidad, porque supuestamente usted, si cada pierna salta 10 centímetros, usted debiese hacer un CMJ de 20 centímetros más o menos. Entonces, si usted no puede, si su pierna no salta la mitad de lo que hace con las dos, significa que hay un problema de estabilidad, pero eso ya independiente, se ha hecho más trabajo de diferencia entre piernas. Hagamos un ejemplo. Esto lo vamos a ver mañana, pero para que quede claro. Por ejemplo, que con una pierna salte 20 centímetros y con la otra salte 15. Entonces serían 5 centímetros de diferencia, dividido en 20. Tenemos 0,25, que es un 25%. Que un 25%. O sea, su pierna fuerte versus su pierna débil hay una diferencia de un 25%. ¿Qué significa esto? Que si aquí en el gráfico está que usted, la diferencia general o una diferencia aceptable van a estar en un 10%. Generar una diferencia buena, una diferencia de un 5%. Si usted, por ejemplo, tiene una diferencia superior, como ahora vimos, que es de un 20, de un 10 a un 20%, hay una advertencia que ya es peligroso que tenga una diferencia tal, y ya sobre un 25% significa que no es aceptable. O sea, ¿qué significa esto? Que como su pierna tiene una pierna muy fuerte, la otra pierna de él siempre va a estar como a la seguidilla, como un poquito más atrás que en algún momento se nos va a lesionar porque va a intentar llegar a la misma fuerza, a la misma velocidad que tiene su otra pierna. ¿Bien? ¿Y por qué se hace en relación a la pierna fuerte? Porque significa de que su pierna débil tiene que mejorar, o bueno, en verdad, hay un 25% que se hace en relación a la pierna débil, probablemente sea un 30%. Así que ahí igual, por lo menos la ecuación está puesta de esta manera, según el paper. El último es el Abalakov, y con el Abalakov se saca el índice, lo tengo acá. Con el Abalakov se saca y después se hace lo mismo con que el índice de elasticidad, pero aquí se saca el índice de utilización de fuerza de brazo, que es un índice netamente coordinativo, que es mayor, menos, menor. No estamos bien. Mayor, menos, menor, dividido en menor. En este caso, el que se hace el fuerte solamente aquí con la asimetría. Los drop jump, que no los vamos a ver, pero son los saltos de caída netamente para tener el componente reflejo. Y aquí se hace de la siguiente manera, se va sumando, como pueden ver en el gráfico, se va sumando altura de salto, o sea, altura de caída, y el salto lo que comúnmente va a hacer es que usted cada vez va a saltar más hasta un punto que el salto empieza a disminuir. ¿Por qué creen que disminuye el salto? ¿O por qué se acuerdan no sé si se acuerdan algún reflejo muscular, algún reflejo por ahí, algo de clase de fisiología? Bueno, es producto del órgano tendinoso de Golgi. Entonces, lo que ocurre es que cuando usted hace un salto de caída,
los usos musculares se activan porque hay un estiramiento de los músculos de forma muy rápida, pero cuando el músculo se estira y después se contrae con mayor potencia, hace que el tendón se tire mucho más y el órgano tendinoso de Golgi sensa esta tensión en los tendones. El órgano tendinoso de Golgi, por eso se llama así. Y el órgano tendinoso de Golgi sensa y dice, bueno, ya está bien, ok, hay tanta tensión, pero cuando ya es mucha la tensión que hay en los tendones, el mismo sensa y dice, oye, me voy a cortar. ¿Y qué es lo que hace? Hace de que la activación neuromuscular baje un poquitito más. Entonces, por eso el sujeto salta menos. Es como una forma de protección. Como están los usos musculares, que es una forma de protección para que donde el músculo no se desgarre por esta estiramiento como rápido o en corto periodo de tiempo se estira muy rápido, entonces se contrae. Acá, cuando el tendón se estira con mucha fuerza, el órgano tendinoso Golgi, en vez de activar algo, inactiva la tensión muscular y hace que el sujeto tal vez no genere tanta fuerza para que no se rompa el tendón. Y aquí lo que se hace es que se puede generar de esa manera, o se busca el coeficiente Q, que también es un coeficiente tiempo de vuelo, tiempo de contacto. O sea que el sujeto pueda saltar harto con poco tiempo en el suelo. Bien, que es una buena medida, porque cuando yo puedo generar más fuerza en poco tiempo, es muy bueno, lo que significará que en ese corto periodo de tiempo, como ya les dije, que en las acciones determinantes en el deporte son acciones de corta duración, y si yo en esa corta duración puedo generar más fuerza aún, significa que voy a tener mayor ventaja deportiva versus a mi adversario. ¿Bien? Existe otro que es el índice de fuerza, que ya es como otra forma de verlo, porque dice altura de salto versus tiempo de contacto, y al fin y al cabo, entre más, este es tiempo de vuelo por tiempo de contacto, entonces es exactamente lo mismo. Hay otro que es altura de salto dividido en tiempo al despegue, que es como parecido también. Entonces, y aquí hay distintos valores. Lo bueno es que esto también se puede sacar y hay valores que son menores a 1,5, tiene baja fuerza reactiva, qué sé yo, hay valores sobre 2,5, es una alta fuerza reactiva y así. Y también como último existe una prueba que se llama, que son 10 drop jump, que son el test de 10 por 5, que también es para evaluar la fuerza reactiva, pero no lo vamos a medir, ¿ya? Bueno, esto no es un drop jump, pero tiene que ver con el tema del salto, que ese es que este también a veces se mide, que es el tiempo necesario. Aquí, por ejemplo, en el drop jump, lo que se hace es que se mide el tiempo de contacto por el tiempo de vuelo, ¿ya? Y en el CMJ también se puede medir esto. ¿Cómo se hace? Se mide el tiempo de contacto, que sería el tiempo donde usted inicia el movimiento, o sea, la guatita de la fuerza va hacia abajo, sube todo eso hasta el take off, o sea, hasta el despegue, y después se mide el tiempo de vuelo, que es una forma también de hacer un índice parecido, pero en el CMJ. Aquí las baterías que yo ya les dije, que los saltos continuos de 15 segundos, que dice que es para sacar la resistencia a la fuerza, algunos metabolismos de fuerza anaeróbica láctica o láctica. Aquí exactamente lo mismo, no los vamos a ver en la prueba, y probablemente esto los vean en fisiología del ejercicio. Entonces, cuando nos vamos aumentando más a los 60 segundos, más cercano a la anaeróbico láctico nos encontramos. Bien, y aquí hay algunos porcentajes de cuánto es el porcentaje de pérdida de salto promedio que el sujeto debiese tener según si es deporte individual o deporte colectivo. O sea, por ejemplo, si es un deporte individual, si lo hacen 60 segundos, una persona de un nivel bajo va a perder en promedio el 50% del salto. O sea, en promedio, si de su salto máximo es, no sé, 50 centímetros,
Si el promedio general son 25, usted tiene un promedio bajo en este caso, o su capacidad anaeróbica capacidad anaeróbica láctea no es tan buena. Y aquí están otros respecto a por qué se dice que es potencia, capacidad, y aquí está dicho cuándo es potencia anaeróbica láctica, entre 8 a 10 segundos, potencia anaeróbica láctica de 2 a 30 y así. Y esto ya serían las últimas 2 diapositivas, que son algunos aspectos metodológicos que hay que tener, que hay que saber, hay que entender, que lo vamos a ver mañana también en la parte. Mañana voy a tener la plataforma, yo voy a hacer algunos saltos, me voy a poner un acelerómetro, vamos a ver un poquito unas curvas que son parecidas, si bien no son de fuerza. Tampoco tanto son de aceleración, porque el acelerómetro es bueno, pero en verdad hacer estas transformaciones, porque lo voy a ver con el celular, termina siendo aceleración, pero es como un poquito extraño el dato que da a veces. Pero vamos a poder ver algunas curvas y vamos a ver que efectivamente hay diferencias, ¿ya? Aspectos metodológicos súper importantes. Si usted hace el test de Bosco, verificar que el squat jump se haga sin ningún tipo de contramovimiento, para que el squat jump sea real y no tenga fuerza elástica, entonces sea mayor a uno que después pueda tomar un CMJ y dé datos erróneos, como que el CMJ sea menor al squat jump, una cosa que es imposible. Esperar los 5 segundos o por lo menos 4 segundos para realizar el squat jump en la posición de rodilla de 90 grados de cadera. ¿Por qué? Porque así el componente de fuerza elástica respecto a la fase de al acople, ya vimos que superior a los 4 segundos, la pérdida del componente elástico es de un 100%. Entonces sabemos que así solamente vamos a estar evaluando la capacidad contractil. ¿Se tienen que cumplir los 90 grados en el squat jump? La idea es que sí, que sea posición de media sentadilla, para que después lo podamos comparar con otros datos, con otros sujetos, con otros papers, para que podamos tener ciertas comparaciones que se midieron en las mismas condiciones. Existen 2 formas de evaluar que podría hacerse. Se evalúa o el mejor salto, el sujeto hizo 5 saltos, me quedo con el mejor, o si el sujeto hizo 5 saltos, por lo general a veces se hace lo siguiente, se descarta el mayor y el menor y se promedian los tres del medio. O si hizo 3 saltos, los 3 saltos se promedian. Esas 2 formas son las más comunes de ocupar. Se hacen 3 saltos, se promedian, después que el sujeto ya tiene de alguna manera los saltos que son bien constantes, no es que de repente hace un salto 10, después hace 25, después 30, no, cuando ya hace, por ejemplo, 22, 23, 25, ya es bueno poder promediar esos saltos, pues sabemos que tiene cierta como constancia en esos valores, ¿bien? Ahí usted ocupe la que mejor le sirva, si lo quiere comparar con algún paper, vea cómo se midió en el paper, si hizo con el mejor o si hizo con el promedio. Y verificar que el despegue es igual que en el aterrizaje. Si el sujeto, como ven en la fotito de su derecha, ahí el monito salta con los pies estirados, ahí con los tobillos en una extensión, una plantiflexión, el sujeto tiene que aterrizar con los pies en la misma forma. ¿Por qué? Porque si el sujeto aterrizara con una dorsiflexión, estaría sumándole tiempo de vuelo, porque la punta del pie va a aterrizar antes que si lo hiciera con dorsiflexión. Entonces, en esa forma estaría como muleando el test, haciendo mayor tiempo de vuelo sin necesariamente hacer más altura en el salto. Entonces, por eso es importante verificar cómo el sujeto despega de cómo el sujeto aterriza. Y esto es lo que yo les decía, chiquillas, con esto aquí termino, que esta es una página copiada del libro de la valoración del test de Bosco, que yo lo tengo en PDF, antes lo tenía en el libro y lo tuve que vender porque falta dinero, cosas de la vida. Pero aquí la página 98 dice exactamente, y por eso siempre soy como muy majadero en lo siguiente: si no se respeta rigurosamente la forma de ejecución, los resultados pueden resultar faltos o privados de cualquier valor. Por ejemplo, en el caso que el squat jump se ejecute con un ligero preestiramiento, o sea, que haga este contramovimiento chiquitito, favorece el uso de la energía elástica, automáticamente contribuyendo a mejorar el resultado del salto. En este caso, dicho resultado
no es solo el producto de la contribución de los elementos contextos, sino también de los elementos elásticos. Por lo tanto, conviene prestar atención al control como resultado del CMJ, ya que su fiabilidad se puede poner en dicho si no se respete el ángulo de flexión de rodilla. Como podemos observar en sujetos no muy fuertes, pero veloces, previenen doblar demasiado las rodillas, que es lo que yo les decía. Bueno, que en este caso, este error metodológico, según Bosco, es el que más se obvia, y ahí en este caso yo también le diría que lo obvien, pero en el del CMJ hacer un pequeño contramovimiento no. Entonces, la flexión debiese llegar a 90 grados, difícilmente se obtienen en sujetos que no hayan ejercitado numerosamente el aprendizaje, entonces igual también es un periodo de aprendizaje el test de Bosco a la persona. Yo no le pido que llegue, salte y haga todo bien, sino que se le enseña cómo hacer, se verifique que lo está haciendo bien, ok, ya, ahí ya empiezo a evaluar. Y ahí dice, bueno, cuando hay poca flexión de piernas, cuando empuja hacia lo alto, una vez concluida la fase de experimentos, se dispone un poquito concurrido la impulsión, por ello el impulso neto es un poquito más modesto. Entonces, netamente como, pero de nuevo, este es el error metodológico que tal vez, si se quiere hacer como a rajatabla cumplirlo, hay que cumplir tanto en el CMJ como en el squat jump, ¿ya? Pero me importa mucho de que cuando ustedes lo realicen, si es que alguna vez, ya sea en su estudio de tesis o lo tienen que hacer en algún kine deportivo, se hace bastante, que el squat jump se haga pero lo más pulcro posible, para que no vaya a ser que después tengan un dato que sea, oye, este cabro hace más el squat jump que el CMJ, o debe tener mucha fuerza explosiva, debe tener alguna falta en el componente elástico, ¿no? El salto está súper mal hecho, ¿no? Entonces, y esos errores de medición hacen que toda la evaluación sea errónea, haya perdido tiempo y haya que hacerlo de nuevo. Así que ahí está, chiquillos, chiquillas. Igual es harta materia, lo sé. Pero mañana ya vamos a ver unas partes prácticas va a haber unas partes prácticas de saltabilidad. Vamos a ver la diferencia en lo que es las curvas entre, por ejemplo, un squat jump y un CMJ. Vamos a sacar los índices, vamos a compararlos, vamos a hacer un poquito de cálculo, que el trabajo netamente de hacer eso. ¿Y por qué les pregunté si sabían ocupar el Quinovea? Porque el trabajo se trata de que mediante el Quinovea usted pueda sacar la altura del salto. No sé si usted lo sabe hacer. Si sabe ocupar Quinovea, debería. ¿Saben? O sea, profe, hemos manejado principalmente lo básico porque el profesor David nos mostró, nos compartió unos videos pues, como para que fuéramos autodidácticos a la hora de aprender. Entonces, lo que más hicimos fue calcular ángulos principalmente. Igual sabemos cómo, pero voy a calcular una medida, pero trazando como una línea nomás. Eso Eso, que convertir de píxeles a eso. centímetros al final. Con Eso se hacen así nomás. Así lo tiene que medir. No es con velocidad de aceleración. No, porque ese cálculo de verdad que es un cacho. No. Sí. Ah, sabe calcular velocidad de aceleración. Ya, pero mira, lo que Eso se hace para principalmente calculamos. ya, lo que se hace, ya, no calculen velocidades, sino que lo que se calcula es, usted, por ejemplo, al momento de saltar, eh, lo puede hacer o con la cadera, se puede poner algún puntito reflectante, un puntito para que sea más fácil de seguir en el video, aunque en el Kinobe igual eh, puede ponerle un puntito y se lo va siguiendo y eso es lo bueno. O lo puede hacer con la punta del pie. La idea es que usted cuando filme el video haga una rayita en el piso, puede ser de forma horizontal, hágalo de forma horizontal, la cámara tiene que estar bien posicionada, me imagino que ya saben todas esas cositas, y esa línea que usted va a hacer en el piso, usted tiene que saber cuánto mide, ¿bien? Sabiendo cuánto mide esa línea, después hace, si no me equivoco, como un rendereo, y ahí ya después puede
cuando el sujeto salta, va moviendo frame a frame hasta que ve que tiene su altura máxima, y en base a eso, ahí mide cuánto es la distancia desde el piso hasta el centro de masa, o mejor dicho, hasta la cadera, o es mejor medirlo hasta a la cadera, o en este caso hasta la punta del pie. Si es que el sujeto despegó de punta de pie y en el aire también está de punta de pie. Si el sujeto lo hizo así, bueno, ahí el talón. Y entonces cuando ya usted sabe cuánto mide esa línea después la mete al Quinovea y ahí se puede sacar la altura. Bien. Esa es la forma más sencilla de ver la altura. Pero no, si ya saben sacar ángulos, no debiese por qué costarle sacarla, porque para sacar velocidades también tienen que hacer un rendereo con alguna distancia que ustedes ya conozcan, porque si no tienen la distancia, es imposible sacar velocidades, si no me equivoco. No. Si yo muevo rápido un brazo, pero este brazo no saben cuánto mide, difícil, ya tienen el tiempo, pero no tienen cuál es la distancia que recorrió. ¿Ya? ¿Me cacharon esa parte? ¿De cómo sacar la altura del salto? Sí, profe, igual ahí uno va también cachando cuando lo va poniendo en práctica también. Así que, No es, o sea, si ustedes ya saben sacar ángulos, velocidades de aceleración, es lo más, o sea, sacar una altura del salto es lo más fácil. Porque después lo que usted, no recuerdo cómo se llama la función, pero ya después que usted renderea esa distancia que usted ya conocía, la cámara tiene que estar horizontal, no puede estar en diagonal o eso, porque ya va a variar cómo va a estar la distancia. Horizontal usted, el piso también tiene que estar paralelo, o sea, mejor dicho, sí, o perpendicular, mejor dicho, perpendicular a la cámara de esta manera, el piso perpendicular. Va midiendo frame a frame, cuando mira, ahí ya no se deja subir y empieza a bajar, entonces nos quedamos acá. Y después tira una línea, como mide de ahí al piso, y exactamente ahí ya le da la altura. Y en el trabajo también se les va a pedir algunos otros ángulos, pero que son como el inicio de fase de despegue, o el ángulo de, claro, puede ser en otro el ángulo de la fase isométrica, pero es como que es de verdad que son muy fáciles de encontrar. Ahí se lo voy a explicar mañana. ¿Bien? Mañana nos vamos a ocupar Quinovea, porque ustedes saben ocuparlo. Yo netamente les voy a ayudar a hacer los cálculos, que de verdad, ya teniendo los datos, y alguien que de verdad no sepa ocupar Quinovea, en internet creo que hay estos videos para calcular salto. Ahora, lo que yo sabía es que ustedes sabían ocuparlo, entonces pero lo que yo recuerdo es que es súper fácil, no es tan complejo. Bien, mañana, ¿a qué hora les parece la clase? Eso va a ser más cortita, yo creo que va a ser como 1 hora. Puede ser a las 8, a las 9, a las 10. Profe, una consulta. Mañana tenemos solo clase con usted de análisis. Sí, sí. Entonces podría ser en el horario, en la mañana. En la mañana es muy general, ¿qué sería el horario? quizás 8, 8:30 Claro. sería Ya, bueno. temprano. Sí, Sí. Ya, a si las se 8:30 entonces. optimizan los tiempos. 8:30 les parece, si de verdad la clase es muy cortita, Sí, porque voy a profe. estar yo haciendo unos saltos en la plataforma, vamos a ver la altura, vamos a ver las curvas con un acelerómetro que tengo, las vamos a comparar, después vamos a ver los saltos que hago yo. Voy a hacer poquitos porque como vivo en departamento, si estoy saltando eh, em, a las 8:30, a las 9 de la mañana, yo creo que después me van a ir a molestar. Pero voy a hacer unos 2 saltos, un CMJ, un squat jump y, y 2 unipodales para que podamos al tiro sacar los cálculos y hacer lo que usted va a hacer en su trabajo con sus propios saltos. O sea, va a poder diagnosticarse y decir, bueno, estoy bien, estoy mal.
y todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Así que nos estaríamos viendo mañana a las 8:30. Ya, profe, muchas ¿Se los gracias. mando por Perfecto. mail que va a ser mañana a las 8:30 o ustedes se lo pueden comentar a sus compañeros? Es el mismo Profe, link en mejor todo caso. por mail porque mis compañeros, como no entraron hoy, no van a cachar. Ya, pues. Gracias, profe. Ya, Cuídese. chao. Gracias, profe, Nos que vemos esté mañana. bien. Que estén bien, adiós.